Hola amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo y hoy me encuentro en la premiere, en el lanzamiento de Los Iniciados, una película colombiana que ustedes van a disfrutar a partir de este 7 de julio a través de Amazon Prime. A continuación, no se pierdan la rueda de prensa. Darles a parte del elenco que nos acompaña hoy. Con nosotros está Ana Wills, José Restrepo y Jefferson Quiñones. Y también nos acompaña Rodrigo Guerrero, nuestro productor ejecutivo, y Juan Felipe Orozco, nuestro director. Muchas gracias a todos. También quiero agradecer al equipo de producción de Amazon y a nuestra líder, Javiera Balmaceda, Arturo del Río, Gabo Kerplan y todo el equipo de Amazon Studios que estuvo detrás de esta película desde el primer día, apoyando, haciendo este sueño realidad de convertir el universo de Mario Mendoza en una adaptación muy particular de María Rivero y obviamente a Esteban Orozco y a Nicolás Serrano, los escritores. Entonces, dicho eso, para Amazon, para Prime Video y Amazon Studios es muy importante esta película porque no solamente trae la visión de un escritor colombiano súper reconocido. Aquí un spoiler, debo contar que fue profesor mío en la universidad y si quiero esto en la vida y la pasión por las letras y las historias es gracias a Mario Mendoza. Y claro, poder tener esta película colombiana, con actores colombianos, contando una historia que puede ser universal, pero que pasa en nuestras calles, es un honor. Así que voy a empezar con las preguntas a nuestros queridos actores. Entonces, José, cuéntanos cómo te relacionas personalmente con el personaje que interpretas. Bueno, menos mal no tengo tanto en común con el personaje que interpreto, pero creo que sí es algo importante encontrar primero las cosas que uno tiene en común con el personaje y después mirar las cosas que uno tiene de diferente para precisamente como llegar al punto donde uno podría de verdad habitar al personaje distintivo que podría ser uno también. Entonces, siento que este personaje me enfoqué mucho es como en pensar en lo que está haciendo, porque no hay mucho de conocer él a través de lo que dice, sino a través de lo que hace. Y siento que a través de lo que hace realmente me di cuenta que es una especie de depredador, que realmente como no está disfrutando más de la cuenta o menos de la cuenta, está como haciendo para lo que nació a hacer. Es como un natural born killer y de alguna manera, menos mal yo no soy eso, pero sí entiendo como la determinación de alguien que le gusta hacer su trabajo, que lo disfruta y que pues, quiere ser el mejor en lo que hace. Y de alguna manera pues podría eso sí tener en paralelo conmigo, que pues en la actuación cuando tengo un personaje y pues cuando me está con proyectos uno lo mejor que puede hacer es concentrarse y hacerlo como un depredador pero del oficio de actuar. Vale, gracias. Jefferson, cuéntanos cómo fue ese momento donde te enteraste que ibas a interpretar al mago y cómo te preparaste. Bueno, realmente cuando me entero iba a interpretar a un mago, iba con cosas raras en un trámite con otro Bogotá. Me llaman a dar la noticia y yo digo como, pero ¿de qué estamos hablando? Porque yo no sabía de qué iba eso realmente todavía. Entonces fue gratificante para mí cuando mi papá me llama y me lo dice y me pareció fantástico. Una vez empiezo a leer sus libros, empiezo a enterarme de quién es Mago, empiezo a incorporarlo y empiezo a investigar un poquito más sobre este personaje. Entonces la construcción que me tocó hacer lo hicimos aquí junto a mi amigo Felipe. Ya una vez entrado en escena empezamos a hablar un poco más del personaje, de lo que se quería y le llegamos creo que muy bien, muy de acuerdo estuvimos en lo que vamos encontrando. En tu caso, Ana, ¿cómo fue esa experiencia? Pues también fue una grata sorpresa ser parte del grandísimo universo de
lo mismo que mi compañero Jefferson, me puse en la tarea de empezar a leer un poco más de Mario Mendoza, de investigar acerca del mundo de Ley y Masacre. Aunque mi personaje sea ficticio, pues tiene un poquito de cada uno de esos mundos que vienen desde una mujer que viene desde un universo privilegiado, ¿no? Que le cuesta, que escasamente es consciente de la tristeza y del mundo oscuro que está del otro lado. Que en parte, pues yo sé que es una pregunta para mi compañero, pero si me preguntaran, pues, ¿qué tengo en común? Pues que vivimos bajo el privilegio muchas veces enseguecidos con una realidad de una sociedad compleja y hay que ver un poquito más allá. Entonces sí, fue una gran sorpresa, súper honrada de trabajar con este gran equipo. Esta impecable producción que debo decir es de lo más grandioso y impresionante que he visto. Orgullosa de que sea un proyecto hecho en Colombia y bueno, muy contenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, cuéntanos tú qué esperas que la audiencia se lleve después de que vea la película el próximo jueves 7 de junio en Franklin. Que se lleven la experiencia de la reflexión que tiene la película. Los iniciados, parte de un universo creado por Mario y va más allá. Esta es una historia que los lectores de Mario no conocen. Pueden haber leído todo el libro de Mario que esta historia no conoce. Pueden conocer a algunos personajes, pero es una historia nueva. Estamos en un país, en una ciudad que en un momento especificamos que afirmamos que es Colombia o Bogotá. Estamos en un futuro cercano, esto es un futuro cercano inminente desde el cambio climático, temas de salud mental, inclusión, diversidad, justicia, no justicia, corrupción, espiritualidad, miedo. Entonces, ¿qué espero que tengan? Quiero que se conecten con esa línea de tiempo posible que nos presenta la película, que es una línea de tiempo posible para algunos, para muchos, y es una realidad para otros en el pasado y en el presente en este momento. Y que se genere un diálogo, una reflexión, enmarcado en un género, que es la creación del universo de Mendoza en los iniciados. Muchas gracias, Felipe. Que tenía una pregunta, pero ahora se me ocurrió otra, entonces voy a aprovechar. Y es, ¿cómo te acercas tú a la película cuando nosotros te llamamos? De acuerdo, Rodrigo, y bueno, el equipo de Amazon te llama y te cuenta que estamos haciendo esto, y te mandan un guión. Luego que empiezas a pensar y cómo se va transformando y llegamos a lo que hoy en día vieron todos nuestros periodistas. Sí, bueno, Camila y Rodrigo llevaban trabajando en el proyecto año y medio, tal vez 2 años, echando la cabeza, pensando en hacia dónde llevar el universo de Mario, y por ese lado, que fue el escritor de la película también, digamos que él fue el que construyó la semilla de cómo salir de las historias que ya estaban en el libro. Digamos que el reto era cómo expandir el universo de Mario, ¿cierto? Nicolás fue el que hizo cómo tomar los personajes de los libros, de los 3 libros que trabajamos, pero cómo construir una historia nueva. A partir de ahí, cuando tuve la oportunidad de leer el guión y las primeras conversaciones que tuve con Rodrigo, Rodrigo tenía esta idea de plasmar esta historia en un universo que no se sintiera tan realista, ¿cierto? No queríamos tener como, no sé, cosas tan sencillas como no tener música que fuera muy reconocida a nivel cultural, ¿cierto? Tratar de no tener como sitios arquitectónicos muy importantes en Bogotá que se reconocieran automáticamente, eso es Montserrat. Y a partir de ahí empezamos a construir una historia en donde nos fuimos más hacia el género, inspirados también mucho en la novela gráfica de Mario Mendoza, no solo en los libros, sino en la novela gráfica, donde él de alguna manera se da el lujo de tomar un Bogotá y volverlo más universal. Entonces, en el momento en que decidimos cómo abordar esto desde una película de género, ¿cierto? Íbamos a hacer una película de crimen investigativo, dijimos, vámonos por un género, creemos un universo en el que vamos a tener toda la libertad del mundo, vamos a poder hacer un retrato artístico como queramos, le vamos a poder dar libertad a todo el equipo para que exploremos, tengamos ideas desde solamente pensar en el vestuario que hicimos en los iniciados, ¿cierto? La fotografía, ustedes ya la vieron,
tratamos de construir un mundo donde no sintiéramos que teníamos una barrera por retratar la realidad, sino que al contrario, digamos que Amazon como estudio lo que nos permitió nos dio las posibilidades de soñar, ¿cierto? Y creo que algo que nos pasa mucho en el cine colombiano es que como sentimos la necesidad de hacer un retrato, a veces no tenemos como esa libertad de decir, volemos, soñemos, volemos, y por fortuna teníamos la infraestructura para hacerlo. Entonces, eso fue el resultado de los iniciados que ya tuvimos la oportunidad de ver. Y en esa libertad, Jefferson, ¿cómo creaste al Mario? Porque realmente es un policía bien particular. Es un policía que realmente está bastante enfocado en lo que quiere y no se deja distraer. Yo siento que es un policía que sabe para dónde va, que intenta ayudar, pero a su manera, no a la manera de Frank Molina. Creo que la oscuridad de este personaje, que no es tan oscuro como todo el mundo, es bastante genuina, uno, y dos, que es un hombre que quiere ayudar al país en el que habita y ayudar a todo su universo y a construir un poco más desde la honestidad de él y para él. Entonces la construcción que hice fue humanizándolo bastante realmente. Okay. Y en el caso tuyo, José Freddy, que es llamémoslo un hitman, un sicario bastante peculiar, que además me gusta la ópera, ¿no? La música clásica. Pues siento que fue muy particular la creación de este personaje, porque precisamente tocó hacer un trabajo de detectivesco un poco, precisamente también porque es un personaje nuevo para esta peli, y siento que además tocaba ser muy detectivesco porque tampoco hay muchos diálogos, no hay muchos momentos en donde uno oiga lo que él piensa. Entonces sí fue como un poco crítico y fue un trabajo que tuvimos que hacer con Pipe de verdad desde los dos puntos de vista, yo proponiendo como ideas de lo que se me podría ocurrir y Pipe encontrando de verdad editarlo y dándole de verdad como el toque de decir sí por este lado, sí por este otro. Al final teníamos la duda de si puede ser alocado, lleno de violencia, lleno de muchas cosas, o puede ser precisamente mucho más crítico, mucho más callado, que genere más misterio. Al final nos fuimos más por ese lado, el cuerpo fue un acierto. Pero sí, lo que dije al principio, siento que estábamos pensando, yo por lo menos en mi cabeza yo estaba pensando en un depredador y pensé mucho como en esto de crear personajes a partir de animales. Y en este caso, que como había mucho diálogo y todo, pensé, tiene algo de sentido pensando por ese lado, y pensé mucho en un tiburón o en un depredador precisamente que hace su trabajo, lo hace perfectamente, está diseñado para eso, pero no es que le produzca más felicidad o menos felicidad de la necesaria, realmente está en lo suyo. Casi que un tiburón cuando se está comiendo su presa pareciera que está sonriendo, pero es la cara neutra como estoy comiendo, pero de alguna manera es para los demás que pareciera como uy, qué locura, el ojo así negro y todo. Entonces pensé como muy de alguna manera superficialmente por ese lado y encontrar cómo ese depredador pues realmente puede moverse como un ser humano real, cómo puede de verdad interactuar en las escenas, pero por lo raro del personaje siento que fue una reconstrucción distinta como de lo que había hecho y realmente tengo que agradecerle mucho a Pipe que realmente estaba viéndolo desde afuera y encontrando verdad las sutilezas en donde podríamos como cortar cosas o añadirle cosas, y fue un trabajo muy conjunto con Pipe. Okay. Rodri, no fue una producción fácil, fue una producción extensa de muchas semanas, muy grande, pero para ti, ¿cuál fue el mayor desafío? Digamos con el apoyo y la decisión tomada de la mano de Amazon Studios de que fue una película colombiana. Y para mí ese fue un momento muy gratificante, me acuerdo perfecto en el llamado, en la que la decisión fue: queremos que delante y detrás de cámara sea Colombia. Porque claro, hemos producido cine en Colombia desde hace años, y incluido, pero no siempre habíamos podido filmar en Colombia 100%, postproducir en Colombia 100%, y en este caso de la A a la Z se hizo en Colombia. La única excepción aquí, el único proceso que no se hizo en Colombia fue parte de la música original se graba en una orquesta europea, pero fue supervisada y dirigida en vivo
por videollamada en vivo desde la sala de mezcla de sonido en Usaquén. Es muy interesante. Y ya más adelante compartiremos imágenes de ese proceso. Entonces, yo creo, Cami, que el reto era cómo lograr cumplir esa meta. No vernos en la situación de tener que hacer una llamada o a alguien del equipo Amazon a decirles no la logramos. No, tenemos que salir a hacer un proceso por fuera. Y ahí debo mencionar, obviamente es el resultado de 20 años, estamos en 2023, 20 años de incentivos de cine ininterrumpidos. Y esto no es una política de gobierno, es una política de Estado, independiente de los presidentes, la política de Estado, política de país, Ministerio de Cultura, apoyar el audiovisual. Gracias a eso hoy en día tenemos proveedores que tienen los mejores equipos de rodaje, de postproducción, miles de técnicos que llevan 20 años trabajando en todo esto, y eso nos permitió decir hoy que la película que ustedes vieron es una película colombiana de un altísimo nivel. ¿Y por qué ese era un reto tan importante? También porque teníamos que crear un universo. Como lo decía Pipe, no queríamos que ustedes se sintieran en una ciudad que conocen. Queríamos que sintieran que sí, esa es la ciudad que voy a encontrar ahora al salir a la 19, pero estuve como en una realidad paralela durante la duración de la película. Y todos ustedes obviamente están muy bien informados y saben que la película entre líneas es una realidad muy presente en nuestro país. Pero es la mala sensación, es universo, y por eso la mano de Pipe como director es el reto. Cómo la visión del director iba a lograr plasmar en imagen, en el vestuario, en el maquillaje, en el arte, en la artillería. Construimos las calles exteriores que ustedes vieron fueron construidas en un backlot en la zona industrial de Palo Quemado. Esas calles no existen, no las van a encontrar. El trabajo del equipo de VFX, de efectos especiales, para extender y crear más allá. Entonces, y eso, el mayor reto, a su vez, fue el gran regalo que Amazon nos dio a nosotros, de darle la oportunidad de crear un universo. Y eso en el cine colombiano no lo tenemos todos los días, entonces gracias por el gran reto. No, por favor. Un gusto desde el lado de Amazon Studios poder crear este tipo de historias. Y en ese sentido, Pipe, ¿tú crees que esta adaptación, que es una adaptación pues, muy peculiar, porque no estamos siendo literales con un libro ni con los tres, ¿no? Sino que estamos expandiendo ese universo, como decías? ¿Cómo vamos a complacer al público, a los fanáticos de la obra de Mario? Bueno, ese siempre fue como el reto que teníamos sobre la mesa, pero yo creo que fue una decisión muy sabia desde el lado del desarrollo, desde el lado de Nicolás, de no adaptar un libro específicamente, ¿cierto? De tomar personajes de la novela de Mario y brindarles, pues es que eran dos cosas, brindarle a los fans de Mario una expansión del universo, ¿cierto? De no sentir como, ay, así no me imaginaba el libro, tratar de ser muy fieles a los personajes, obviamente Frank Molina, Gaby, Lady Masacre, o sea, trabajamos muchísimo en ellos para que de alguna manera los fans y las personas que estaban, digamos que conocían más el trabajo de Mario sintieran, se identificaran con esos personajes, pero al mismo tiempo tratamos de crear un universo nuevo con una expansión, que cuando el fan de Mario lo vea diga, ah, esto es más de lo que yo había leído. Y una cosa que es muy importante resaltar es que Mario fue partícipe del proyecto desde el principio, ¿cierto? Era una persona que estuvo en la mesa de escritores, es una persona que estuvo creativamente apoyando, no era el escritor revisando si nos estábamos no saliendo de su universo. Mario nos dio total libertad, desde un principio dijo, yo ya escribí las novelas, ustedes hagan la película, pero estuvo ahí colaborando creativamente con esto. Entonces yo siento que la mano de Mario está ahí. Lo que hicimos fue un ejercicio de poder expandirlo y al mismo tiempo acercarnos al público que no son lectores de Mario todavía, ¿cierto? Porque lo que quisimos hacer fue una película de género, es un crimen investigativo
significativo. Queríamos enfrentarnos a un proyecto de una manera universal, tocar temas que son nacionales, pero que al mismo tiempo son universales, ¿cierto? El cambio climático, la corrupción, el problema de la justicia, los retos que tiene el periodismo a nivel mundial, todo es universal. Teníamos semillas que nacieron de Colombia, semillas que nacieron de Colombia también para las novelas de Mario, pero así como Mario crea ese universo bogotano que es universal, ese era el compromiso más grande. Entonces yo creo que, digamos que el reto, y siento que creo personalmente que se logró, fue hacer una película que tuviera conexión con la audiencia mucho más allá de las fronteras colombianas. La verdad, los fans de Mario que sí que a Mario le gustó mucho. Mario estuvo presente en el set. O sea, él estaba en el set, estuvo más de la mitad de los días de filmación, estuvo en el set, lo cual para nosotros era una bendición para el talento delante y detrás de cámara, saber que Mario estaba en el set feliz de lo que estaba viendo, opinando, diciendo, ¿no? Disfrutándolo. Todo el equipo técnico tratando de tomarse fotos con Mario. Y feliz haciendo sus colecciones de libros para las firmas. Programábamos filas para que... Pero Mario lo disfrutó mucho y Mario lo disfruta mucho, y Mario obviamente es un autor colombiano, creador colombiano que tiene diferentes capas, desde la literatura, la novela gráfica, las películas. Hicimos Satanás hace más de 15 años juntos, la novela gráfica y las entrevistas. Eso es importante mencionar. Mario tiene muchos seguidores que lo conocen a través de sus entrevistas. No lo conocen todavía a través de su obra. Tiene una saga de aventuras juveniles. Entonces, pero digo esto para llegar a otro punto, y creo que es el que los involucra a ustedes hoy aquí. Nuestro protagonista es un periodista. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron una película colombiana con un protagonista periodista? En un país donde el periodismo es tan importante, donde lo que el periodismo, y de nuevo, esto es independiente del gobierno, estamos hablando de país, estado, más allá, lo que viaja a largo plazo, es el periodismo, son ustedes, el oficio del periodismo en este país, el que se está jugando el pellejo desde hace muchos años. Esa es la historia que ustedes acaban de ver, eso es Frank Molina. Frank Molina en los libros es investigador, aquí es periodista, y es un periodista que tiene unos retos importantes consigo mismo: la salud mental. ¿Voy a hacer esto? ¿Puedo hacer esto o no? Y en ese sentido la película aborda una serie de temas que lo hablamos mucho, obviamente Cami con el equipo durante años, luego con el Pipe, con Nicolás Serrano, con Mario. ¿Cómo manejamos el tema de salud mental? ¿Qué decimos? ¿Qué es? Una película tiene 90 minutos, 100 minutos de espacio para decir todo esto. ¿Cómo metemos esto ahí? Diversidad e inclusión. Miren la portada de hoy de la prensa. Está la bandera trans en la casa de Nariño. ¿Cuál fue la portada de ayer? La cantidad de personas de la comunidad LGBT que ya no están. ¿Cómo metemos todo esto ahí? Pero al mismo tiempo entrar desde el género en un caso de investigación policial. Entonces, para nosotros, parte del orgullo que tenemos en la película es que la película es un homenaje al periodista. Y es un homenaje a ustedes. Saben mejor que nosotros lo que es estar ahí frente a esa máquina de escribir, un computador, frente a un editor, frente a historias que les interesan, que quieren contar, pero que quizás no pueden o sí pueden. Entonces, esta película es para ustedes, principalmente es para ustedes y para todo el público, obviamente, pero sí queríamos eso, y por eso vuelvo y hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que vieron una película colombiana con un periodista como protagonista? Ahí está. Qué bueno que la vieron. Gracias. Y retomando un poco lo que comentabas ahora, yo no quiero dejar pasar, preguntarle a Ana sobre las mujeres en esta película. Porque si bien no son tantas
Verónica es ese personaje que le da contraste a las historias del mundo bajo y de la élite, y por otro lado es una mujer inmaculada que se ve perfecta, pero que en el fondo también es muy masculina y muy fuerte. Y cuando veo a Verónica al lado del que va a ser su esposo, la veo mucho más fuerte que el mismo alcalde, ¿no? Creo que tiene una sutileza, pero un nivel maquiavélico de manipular que la hace también muy interesante. Entonces tiene su power femenino, estéticamente es una mujer muy femenina que le da contraste al otro lado oscuro de la mujer guerrera, de las luchadoras, que pues es importante ver en esta historia. Rodri, ¿quieres decir algo sobre las mujeres también? Que para nosotros fue como un punto de partida y de trabajo bien importante, todo lo que se hizo con Aya y con Moni. Sí, el proceso parte de las decisiones que se tomaron, y afortunadamente, digamos que Pipe trajo también una visión muy viva y positiva en ese sentido. Es los personajes, el talento en pantalla. No vamos a ver, lo digo o sea, si es un personaje trans, es una actriz o actor trans, transgénero. Si es una persona homosexual, será homosexual. El actor, la actriz, así. O sea, eso fue una decisión que se tomó muy acertada, porque de nuevo, y ojo, estoy hablando solamente delante de cámara. Si lo vemos detrás de cámara, esta es una película supremamente inclusiva. Tuvimos una representación muy amplia detrás de cámara, tuvimos un trabajo que también hace eco, por ejemplo, del trabajo que ha venido haciendo Mario Mendoza durante décadas en las cárceles de mujeres con la red comunitaria trans, que además nos apoyaron durante todo el proceso. Tuvimos un acompañamiento desde el Departamento de Diversidad e Inclusión de Amazon Studios, desde CLAD, que es una comunidad que hay la representación de diversidad e inclusión en los medios, ¿no? Que con Vive también tuvimos varias llamadas, trabajamos esto, porque es importante. Es decir, si realmente esos son los puntos de conversación que dejan de ser conversación y se vuelven acciones. Como lo decía ahora José sobre Freddy, hay cosas que nosotros hacemos que no se hablan, tienen que ser acciones, es en el hacer que queda. Y eso fue uno de los retos. Claramente no teníamos, hay unos personajes de mujeres maravillosas. La Palestina es un gran personaje, esta mujer periodista con cargo, con oficio, la fiscal, es una escena fantástica. Y por ejemplo, volviendo a la importancia de la Palestina, de ella recordarle a Frank evidencia. ¿Dónde están las pruebas? Porque hoy en día, como ustedes saben, es muy fácil señalar y tachar, enlodar a alguien con solo señalar. Y ese es un mensaje muy importante que trae esta película. Y eso lo hacemos desde todos. Y en ese momento la invitación es: haremos un momento, haremos un paso 20 centímetros a un costado y tomemos otro camino de no señalar, de no juzgar, de no enlodar a alguien. Entonces la Palestina es un personaje muy importante. Tenemos a Patricia, gran actriz. La fiscal es un gran personaje de que gira esa escena de lanza Frank en su viaje, y tenemos que hablar de Gaby. Tenemos que hablar de Gaby. Y quienes hayan leído Lady Masacre entienden a lo que me refiero. Gaby es una mujer que lucha por lo que la película es resistencia. Y quítenle todo contexto político a la palabra resistencia. Aquí no estamos hablando de una resistencia en el sentido de un contexto político. Estamos hablando, como lo dice Aria Jara, la actriz, ópera prima. Aria nunca había estado frente a una cámara. Y el trabajo que hizo es fantástico.
es resistir todos los días, es ser fieles a nuestros principios, a lo que somos. Y eso tiene muchas lecturas, pero claro, tenemos a Aria. Me encanta lo que dice Ana, el personaje de Verónica, que es cierto. ¿No? Esos contrastes y esa profundidad y de alguna manera estos tres personajes tienen esa característica. Hablan poco, pero pesan mucho. ¿No? Pesan mucho en la vida en este caso, del esposo. Ellos son del lado del esposo. Entonces, claro, balancear el universo masculino y femenino. Y ahí también deseo la palabra Pipe porque Pipe logró balancear esto también estéticamente. Era parte de la conversación profunda de pasar de aquí a la pantalla. Sí, para nosotros, obviamente ustedes ya vieron la peli y vieron el talento tan increíble que tiene Aria. Para nosotros fue como... ella dice que nosotros le cambiamos la vida, pero realmente ella fue la que nos cambió nosotros la vida, porque el reto de poder encontrar a Gaby, encontrar a Lady Masacre, fue bastante intenso. Tuvimos un apoyo de la red comunitaria trans increíble desde el principio. Ellos estuvieron al lado de nosotros. Nosotros queríamos hacer una representación que fuera muy chévere. Sobre todo, desde un principio quisimos que la película no llegara a los estereotipos, ¿cierto? Si íbamos a hablar de la comunidad trans, queríamos hablar de la comunidad trans en términos de lo que nosotros llamamos idealistas, ¿cierto? ¿Qué es lo que la comunidad trans espera de su representación que pase después del proceso que está pasando en este momento, ¿cierto? No queríamos llegar a los estereotipos de que una persona trans tiene que trabajar en la calle, ¿cierto? Una persona trans, el futuro de lo que le espera es solamente estar en el barrio Santa Fe. Nosotros queríamos que la comunidad trans se sintiera representada como abogados, periodistas, ¿cierto? Que es de alguna manera lo que nosotros queríamos que, no sé, que una chica trans de 12 años vea la película y piense en lo que puede llegar a ser, ¿cierto? Que sea inspiracional. Y eso fue un ejercicio que hicimos desde un principio con la red comunitaria, con Aria, y ellos nos apoyaron totalmente, porque sabíamos que de todas maneras siempre existe el compromiso de hablemos de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Hablemos de la injusticia de lo que está pasando ahora. Y nosotros dijimos, tal vez esta es esa película, ¿cierto? Esa película les ha contado de alguna manera la importancia de lo que está pasando. Por fortuna, en el momento en el que estamos pasando, estamos teniendo el apoyo de que se está comunicando. Nosotros queríamos hacer una película que fuera un paso progresista. Y como ustedes se dieron cuenta en la película, se siente que la única persona para la cual eso es un problema es Augusto Pombo. O sea, como ustedes se dieron cuenta, eso no fue un tema en la calle. Sí. Para nadie era un tema que Moni o que Gaby fueran trans. O sea, para nadie. Y un ejercicio muy interesante que incluso no se siente en la película, pero por ejemplo, como vieron en el bar donde se encuentran Frank con Gaby, prácticamente casi un 80% de la gente que está ahí son miembros de la comunidad trans, ¿cierto? Queríamos que la fiesta se sintiera real, que los personajes se sintieran real, y no solamente Gaby, y lo más bello es la actriz que representa a Moni, que es un personaje espectacular, así sea pequeño, nos soñábamos con hacerlo, pero también las amigas de ellos, todas son miembros de la comunidad trans, y siento que fue un ejercicio muy bonito de parte de ellas, quedaron muy contentas con lo que se hizo, y bueno, esperamos que el público responda de la misma manera, ¿cierto? Que creemos que teníamos un compromiso y nos enfrentamos a eso, y creo que fue muy chévere hacerlo, y el resultado fue muy bonito. ¿Quieres decir algo? Sí, gracias. Me acordé de una cosa, de la pregunta de retos de este tipo de retos. Estábamos en marzo del 2020. Ya teníamos el guión de la película escrita. Llega a abril del 2020. Bueno, pandemia del 2020. Saltamos un año después, 2021, también, misma fecha, marzo de 2021. Todos tranquilos, ya hay guión,
y empiezan las marchas. Y quienes hayan leído la obra de Mario saben que Mario hace muchos años anticipó la pandemia. Textualmente están sus textos, textualmente copiada como si fueran encabezados de noticias de marzo del 2020. Mario escribió eso hace muchos años. Y también anticipó las marchas. Literalmente, paso a paso, lo que pasaba en Bogotá, ya Mario lo había escrito en sus libros años atrás. Entonces, eso fue un dato importante. Porque ya teníamos un guión. Sí, nos encontramos con Madrid. Y la llamada fue, llamó a Mario y le dijo, no podemos hacer esto. La gente va a creer que nos estamos copiando de la realidad cuando lo que queremos es proyectar algo diferente. Mario me dice, sí, ¿qué hacemos? Digo, pues voy a llamar a caminar. Voy a llamar a caminar. Y eso fue un reto, empezar, devolvernos y tomar una decisión muy consciente. No vamos a instigar ningún tipo de violencia, no vamos a instigar con la película ningún tipo de protesta, no vamos a echarle leña al fuego. De eso no se trata los iniciados. Tenemos que tomar otro camino. Y el reto fue para el equipo creativo, para el equipo de escritura. Y ahí fue que surgió el agua. Ese fue el momento, en mayo, estábamos en mayo del 2021. Ese fue el momento en con qué reemplazamos esto, qué podemos anticipar que nos conecta a todos y nos involucre a todos. El agua. Montevideo está sin agua potable en este momento. Uruguay, la capital de Uruguay. Pero no nos vayamos a Uruguay. Miren la periferia de Bogotá. En este momento hay una crisis de agua potable en la periferia de esta capital. En un país que tiene 2 mares, ríos, lluvias. Y eso que dice la película de qué ironía que en un país, en un lugar donde llueve todo el día, no podamos beber de esa agua. Piensen en esa frase frente al país en el que estamos. Qué ironía que en un país que tiene 2 mares, montañas, ríos, flora, fauna, riqueza material y inmaterial, no podamos beber de esa agua. Esas son las reflexiones. Eso es a lo que queremos llevar con la película. Que cada quien reflexione de cuáles son aquellos cuerpos que hemos quemado. Y no lo digo materialmente, lo digo metafóricamente. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está mi igualdad? Yo como trato a los demás. Entonces, sí, fuimos bendecidos por ese cambio y creo que nos lanzó en una dirección distinta. Bueno, ya para comenzar a cerrar, tengo una última pregunta para Pipe. Digamos, tú has tenido la oportunidad de vivir por fuera, de crear por fuera. ¿Crees que siendo una película colombiana que habla obviamente de nuestra cultura y de nuestras problemáticas, va a trascender las fronteras y resonar en otras partes? Yo creo que sí, por la manera que la abordamos, ¿cierto? Porque era un proyecto que, como hablamos ahorita, tuvo una semilla en la realidad colombiana. El ejercicio siempre fue encontrar la universalidad de eso, ¿cierto? Queríamos que fuera una historia que la gente de todo el mundo pudiera sentir conexión. Tratamos de hacer que esos conflictos, esos problemas de nuestra sociedad se sintieran completamente universales. Y es algo que en el caso nuestro disfruta mucho el género. El género es algo que nos da, digamos que nos permite tomar, ir de lo local a lo global, ¿cierto? O sea, no nos vamos a quedar concentrados en problemáticas que son muy específicas, sino que vamos a hablar de la injusticia, la corrupción, el cambio climático. En el caso de Frank, todos los conflictos, digamos que todos los retos que tiene el periodismo a nivel mundial. Y es algo muy interesante también con Mario, que Mario ya tiene muchos lectores internacionales. Es que las historias son universales, las historias de Mario son universales. Entonces yo creo que al jugarnos con la universalidad, con abrazar el género, utilizar el género no solo como punto de partida, sino además como una potencia creativa, siento que en el mundo entero van a encontrar una historia llena de suspenso, una historia llena de giros, con personajes que son supremamente interesantes
Y en un caso muy específico que lo hablábamos mucho con Rodrigo también es, a nivel mundial no hay muchos personajes como Gaby y Lady Masako, ¿cierto? Eso es verdad que eso fue un reto muy interesante y es algo en lo que siento que los iniciados va también a abrir camino y va a tener una, digamos que va a tener una importancia muy grande a nivel de la comunidad trans a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, hay muchos elementos que pueden llegar a ser fuertes a nivel internacional y bueno, tenemos a Prime Video, ¿cierto? Vamos a tener el lujo de salir en más de 200 territorios el 7 y eso también es una oportunidad increíble para el cine colombiano. O sea, es como más o menos decir, esto no es cine colombiano, es cine, ¿cierto? Y yo creo que eso también nos trae una bendición muy grande de poder de verdad compartir esta historia con el planeta entero al mismo tiempo. Va a preguntar. Voy a hacer una última pregunta porque no me quiero ir sin hacer esa pregunta, que es muy chiquita y muy sencilla, pero José, cuéntanos un poquito de esas escenas, porque tus escenas fueron, pues, la mayoría de las escenas de acción estás involucrado, fueron unas escenas complejas. Para nuestra gente de seguridad, tu escena en los tejados fue todo un reto. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo fue eso? El horno. Yo creo que si para un tipo de persona sería como todo el tiempo ir a hacer la tortura, para mí era un placer realmente que me pusieran a hacer todo eso. Sí, las escenas en el tejado con toda la seguridad del mundo, realmente había una infraestructura para hacer todo eso con toda la seguridad del mundo y pues eso le da una tranquilidad y eso, bueno, entonces más aún me meto de cabeza. Sobre todo esas escenas pues, como de acción, siento que pues, son divertidas de hacer, pero que son de físicas, que uno tiene que estar atento a lo que realmente los stunts y los coordinadores, la gente que sabe le recomienda a uno, pero tuvimos realmente mucha libertad. Digamos que con Paca me hubiera gustado tener escenas de pronto más dramáticas de hablar o lo que sea y todo el tiempo lo estaba revolcando por ahí. Pero me pareció muy chévere y para mí, de verdad, yo disfruto mucho la ciencia ficción y por eso también siento que nos vamos bien con Pipi y con Esteban porque como que estamos en esa misma página y nos gustan las cosas así. Entonces lo disfrutamos mucho. Obviamente había riesgos de golpes, lo que sea, pero todo se dio bien. Pipi de hecho me estaba diciendo con orgullo como, si le preguntan algo de las escenas de riesgo, díganme usted. Y es verdad que solo hay como una toma donde es el doble y las demás que somos nosotros, porque pues estamos tan embarados que menos mal se puede utilizar todo el material que estábamos nosotros, solo hay como una parte donde sí es el trabajo del doble, que también eran unos duros. Entonces pues es otro tipo de trabajo, como mucho más cercano a jugar, realmente, a lo que uno hacía de chiquito, como bueno, yo soy policía, yo soy ladrón, pero es muy divertido y cuando se hace de una forma tan amorosa y cuando uno está acompañado pues de pana, uno de actor, pues yo estaba feliz, pónganme, háganme, díganme qué tengo que hacer, dónde me tiro, y yo era feliz haciéndolo. Y sí, realmente no hubo en ningún momento como que corriéramos peligro ni nada, aunque pareciera, todo digo, uy, ¿cómo hicieron eso? Así. Pero realmente todo fue con mucha seguridad, son unos expertos en todo el tema, no solo de efectos visuales después, sino lo que dijo los coordinadores de Stones. Fue un placer y yo me sentí como un niño chiquito todo el tiempo. Puede ver como, uy, debió ser muy difícil y probablemente para alguien que de pronto no le guste tanto el tema hubiera sido tortuoso. Para mí fue fascinante realmente estar metido en esas locaciones y con todos los aparatos que le ponen a uno, la protección. Para mí es como volver a ser niño y que le paguen a uno. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a abrir las preguntas de los periodistas. Entonces vamos a abrir las preguntas, vamos a abrir solamente un par. Por favor, digan su nombre, el medio y a quién va dirigiendo. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Felicitaciones. Grande, de arriba abajo me encanta la película. Yo tengo dos preguntas. Una, ustedes hablaron y digan que ya tenían el primer guión escrito. ¿Eso quiere decir que no es cierto? No, o sea, estamos no, me refería al primer guión de esto. Porque yo entonces para llegar a mi pregunta, va a haber un Mario Verso. Vamos a verlo, porque claro, hay mucho que ustedes hablaron ahorita de las novelas gráficas que a mí me encantan, las de El último día sobre la Tierra y todo esto. Vamos a ver las de El universo humano Mendoza en película. Pues yo me refería al primer guión de esta película, porque
porque es que como en el proceso de escritura tenemos que entregar 5, 6, 7 versiones, en ese momento teníamos lo que en su momento fue el primer guión de esta, y ya luego con lo que les digo, el cambio que sucedió en el 2021 fue como empezar de nuevo, o sea, tuvimos que empezar de nuevo literalmente la escritura del guión. En cuanto a la otra pregunta, pues el tiempo lo dirá, de que sigue, sin duda el universo de Mario es amplio Y de que queremos. Claro, y el tiempo lo dirá y realmente, pues sí, hay suficiente tela de donde cortar, sin duda, ojalá así sea, que el universo de Mario se siga expandiendo y que esta invitación a que el género, a que los creadores colombianos, los escritores, se adentren en los géneros de ciencia ficción, suspenso, thriller, se materialice, que nos alejemos o complementemos un poco el perjalismo y el realismo que ha caracterizado al cine colombiano con películas como Los Iniciados. Buenas tardes, Oscar Mena, revista Light. Esta pregunta va para todos también, como algo muy cortico, así como los estadounidenses le dicen easter egg. Quisiera saber qué detalles pueden tratar cada uno. Por ejemplo, en tu papel, el tema de los zapatos. Al final se cambia, parece Reebok, que se trabaja de marca, pero esos detalles que le agregan mucho color a la película y que ustedes logran destacar de sus personajes y de la dirección. Gracias. Pues así como tal como el easter egg, no sé si el concepto aplica exactamente, pero digamos la música, los zapatos y cosas así, puedes de pronto considerarlo como un easter egg. Pero siento que mi personaje es lleno de easter eggs, realmente. O sea, digamos, el bisturí que utiliza es un bisturí especial de abrir como cajas y todo. Todo fue realmente muy minucioso a tal punto que te podría decir que realmente no había nada al azar. Todo realmente fue pensado por una razón, desde el look del personaje hasta momentos como precisamente el momento de estar mirando los zapatos y todo eso. Son cosas que de alguna manera casi que es la forma como uno conoce a este personaje, a partir de gestos pequeños que pueden de alguna manera dar el inicio, la pista de algo más. Pero bueno, no sé si eso es exactamente sea un easter egg, por lo menos no como los juegos de video, pero ese sería el mío. Bueno, no sé, de Verónica, la parte como estética era muy importante. Tuve la oportunidad de lucir vestidos espectaculares de nuestro diseñador colombiano también, Andrés Pajón. No sé si de pronto hay alguien que sepa las vestimentas y el look de Verónica, como pueden ver. No me puedo crecer el pelo tan rápido, espectacular. Pero entonces yo le daría como ese punto de esa estética inmaculada de esta mujer como inalcanzable, que alguna vez yo quisiera verme así. El Almagro, podría decir que es más una cercanía con el pueblo, cuando están sumergidos en la casa como tal, cercanía con todos los vendedores, con las cosas que venden, lo atrevido también con el poder, al aprovecharse de todos sus sacrificios, el Almagro está siempre tomando como si fueran sus cosas y sin importarle pasar por encima de los demás como a ella. Y más cuando llega a una de las cosas que quiere saber, que no hay importancia como esas cosas dentro de la casa. No sé, del lado mío, yo creo que la película está llena de tributos. Precisamente cuando aborda una película desde el género, hay, pues sí, o sea, a veces es rara la palabra de fetiches, pero la película está llena de fetiches para mí. Toda la secuencia del tejado de Freddy persiguiendo a Frank es basado en El Padrino 2. Todo lo del horno es muy basado en Alien. Tratamos de que fuera bastante ciencia ficción. Con Rorro y con Mario desde el principio. Mario, Rodrigo y yo y mi hermano Esteban tenemos también un amor muy grande por Batman. Y eso obviamente se ve en la película. Y que queríamos que se sintiera el Frank encapuchado, Lluvia, que se sintiera como un antihéroe, ¿cierto? Casi todo lo filmamos casi como si estuviéramos haciendo una película de superhéroes sin superpoderes.
y eso obviamente está en pantalla en cada cosa que hicimos con Luis Armilla, la diseñadora de producción, y con Camilo González en la fotografía. Entonces está llena, cada rincón está inspirado en arte, en literatura, en películas. Desde un principio hablamos de que la película fuera muy punkera, ¿cierto? Tratamos de que tanto Moni como Gaby, que cuando teníamos una discoteca fuera punk, y nos dimos el lujo de tener música de bandas que a Rodrigo y a mí nos encanta. Tuvimos la posibilidad con Amazon de poder comprar las licencias, y creo que eso también hace que la película se sienta como de otro universo, ¿cierto? Uno no se espera que la película sea tan punkera saliendo de Colombia. Pero si yo me podría quedar aquí 2 días contándoles todos los fetiches que hice la película. Por fortuna tenía Amazon que me los va a hacer todos. Por fortuna. No, para mí la grabadora fue el gran elemento. Porque eso también nos lleva al proceso de escritura de cómo íbamos cuál era el recurso por medio del cual íbamos a entender qué está pensando Fermín. Pasamos por diferentes opciones, diario, notas, una grabadora, es periodista, una grabadora. Hasta la fotografía, sí. De los 80, sí. Y claro, el anacronismo y la temporalidad de la película es muy importante, ¿no? No hay un celular, no hay nada de tecnología moderna. Eso es parte de lo que planteamos, que como es el futuro cercano, la película está puesta en 2029, en donde asumimos que ha habido un colapso en el sistema de abastecimiento de materiales en el planeta, por lo cual no hay nueva tecnología, no hay nuevos desarrollos, la gente está reciclando del pasado. Y que no se sintiera caricatura, y que, cierto, no queríamos que la gente estuviera viendo en televisores de los 60s, cierto, era simplemente como una regresión, como digamos que nos quedamos con la tecnología de los últimos 20, 25 años, pero sí, no como que la gente tuviera teléfonos sencillos ni nada de eso. Y eso fue un ejercicio también muy interesante, cómo hacer que se sintiera como un poco anacrónico, pero que se sintiera realista, que no se sintiera que estábamos viendo una caricatura, ¿cierto? Eso fue un ejercicio también muy bonito. Vale, cerramos con las últimas 3 preguntas, uno solo de ellos. Y acabamos. Hola, soy Edison Monroy de Product. Mi pregunta es para Rodrigo, precisamente, porque pues ya nos adelantó un poco que para lo que más hicieron los detalles de producción, pero que nos hablara más de todo. Y por ejemplo, empresas colombianas que trabajan con Hispanicast, como Stargate, los efectos especiales que aunque en esta ciudad casi que es lo de todos los días, pues les tocó también hacer esas cosas en efectos especiales. Entonces quisiera pues, que nos hablaras de las empresas colombianas con las que trabajan y en las que hicieron la producción. Pues en orden, digamos, en el barrido temporal línea de tiempo, estuvimos efectivamente con Hispanicast, con Pablo Cordón en el casting, estuvimos con Hongo Films en el de equipos, toda la técnica, grande principal. Tuvimos apoyo en algunos días adicionales de equipos especiales de Loma, Firmo Hector. En la parte de efectos especiales estuvimos con Stargate, efectivamente, de todo el diseño de efectos especiales que quedaron muy bien, limpiezas, lograr cubrir todo este universo. Los concepts que suelen también decirlo, los diseños de concepts y storyboards, un trabajo de Pipe en conjunto con Keiko Lamy y Heidi Muscus, que es el equipo de la novela gráfica de Mario Mendoza. Entonces, esta fue otra manera de incorporar el universo gráfico de Mario a los iniciados, porque Pipe trabajó los concepts con Carlos González, director de fotografía colombiano, y Heidi y Keiko. Tuvimos el apoyo de Cinecolor Digital, ese laboratorio de imagen, y Latina, hay que hacerle la venia Latina por el trabajo de diseño de sonido, y música, obviamente, que pues, ustedes tuvieron. La verdad, gracias por haber venido a ver la película en una sala de cine, gracias por haberla asistido, gracias por haberse tomado el tiempo de venir acá, porque sí, obviamente a partir de ahora ustedes somos
valiosa, y la Cinemateca, que estamos aquí también, es parte de la lista de empresas que nos han apoyado. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Vanessa Mendoza. Quiero decirles que yo terminé al borde de la silla con el corazón a mí, con la piel de gallina. Es increíble, como te mencionaba, no se va a decir que el cine colombiano es un cine, es ese orgullo que nos han generado, y yo percibí mucho lo que es el resultado, o sea, un trabajo colectivo increíble, demasiado minucioso en la parte de la dirección, como una exigencia por parte de todo el equipo de actores. Entonces quisiera enfocar la pregunta hacia ellos, ese compromiso sobre ustedes, lo que sea la música, o sea, la música te conecta de cierto modo que yo estaba impactada. Entonces, en esa exigencia, no sé qué hubo hacia la parte de todo el equipo de actores, la dirección, de algo de pronto que ustedes habrán dicho que esto no se puede hacer y hay que trabajar minuciosamente porque veo también mucha experimentación. Entonces, esas exigencias que hubo detrás de cámaras que tuvimos de pronto en Perú. Pues la mano de... Sí, eso es para mí. No, yo te voy a contar una anécdota muy divertida, y es pues, divertida, emocionante. La primera reunión que yo tuve con el equipo cuando me llamaron para la película, como yo venía de las novelas de Mario, y desde el guión se hablaba de la casa, como este lugar ficticio, ¿cierto? No era Bogotá, era la casa. Yo me acuerdo que yo me reuní con Rodrigo, y de esas cosas que el director loco le dije, pues ¿por qué no construimos la casa? ¿Cierto? Y es de esas cosas que uno dice, voy a decirlo por decirlo, pero yo sé que me van a descabezar. Y yo me acuerdo que Rodrigo me hacia arriba y dijo, déjame ver en el Google Maps dónde la podemos construir. Y yo decía como, ¿qué? ¿Cómo así? Y yo, bueno, esto se va a quedar aquí porque cuando pase a Amazon eso nada va a pasar, ¿cierto? Y Rodrigo le dijo, estamos pensando en construir la casa. Y no, ¿cuánto nos va a costar? Y nos dijeron que no, nos dijeron que sí, nos dejaron construir la casa. Y eso es increíble, porque es que construir la casa, o sea, estamos hablando, después van a tener la oportunidad de saber un poquito más de ese proceso, pero estamos hablando de casi 4 cuadras que construimos. O sea, eso fue una labor titánica del Departamento de Arte. Desde cero es otra compañía que estuvo con nosotros trabajando, porque fueron quienes construyeron, obviamente de mano de Sarmillán de Enseñar la Producción, lo que llamamos el backlot. Eso fue espectacular para nosotros, poder ir todos los días a un sitio que era la casa nuestra, ¿cierto? Sin tener que como sin preocuparnos por el ruido, por si nos van a cerrar la calle. Y les digo, el equipo técnico que ha trabajado en services, que ha trabajado para proyectos tan grandes, llegaban todos los días y entonces tomaban fotos. Obviamente la producción estaba, no pública, pero todo el mundo era feliz tomando fotos, porque hicimos hasta las chapas de la puerta. O sea, todo está construido, y no solo construido, sino diseñado. Entonces, tener la oportunidad, la posibilidad de, no sé, es que el horno, del cual no debemos hablar mucho, pero el horno fue construido también, y todo se metía en el horno, todo el equipo técnico se metía en el horno a tomarse una foto, ¿cierto? Aún cuando iban a haber muertos allá abajo. Entonces, fue muy emocionante, porque para nosotros no fue solamente todos éramos niños, todos en el equipo éramos niños, porque nos sentíamos como si estuviéramos en un set de cuando veíamos detrás de cámaras de las películas que veíamos de afuera, ¿cierto? Y uno como tener el lujo de decir, este es Bogotá, ¿cierto? Y yo estoy aquí trabajando. Y yo voy a agregar 30 segundos, porque esa pregunta es muy importante para Mario Mendoza. La respuesta es, lo hemos hablado mucho, es trabajar en equipo. Nosotros queríamos, esto es un pedido que Mario nos hizo a nosotros, él quería que la experiencia de los iniciados fuera lo que el país necesita, es trabajar en equipo. Pongámonos un objetivo común, no nos ataquemos entre nosotros, escuchemos a la otra persona, respetemos la opinión del otro. Todos tenemos esos derechos, y eso Mario lo pidió desde el inicio. Por eso quería preguntar a Rafa, porque fue pedido de Mario Mendoza. Yo creo que por eso la película, la experiencia fue así, porque él dijo, yo quiero que esto sea un trabajo colaborativo. Hagamos desde nuestro microespacio de trabajo en la película, seamos ejemplo de que sí podemos ser democráticos, que sí podemos sumar, ¿no? Y el lado B de lo que acaba de decir Felipe, cuando yo estaba mirando hacia, de hecho, es cierto lo que dice
mi mente, y por eso Tito yo creo que lo que está presente, porque yo me quedé callado así, porque la visual de la película que yo tenía y que habíamos hablado hasta ese momento con Mario y con Nicolás Serrano, guionista, que Nicolás es experto en arquitectura. Nicolás conoce muy bien la historia arquitectónica de Bogotá. Nicolás Serrano, guionista. Era muy diferente a lo que Pico me estaba planteando. Por eso el silencio y por eso yo miré así. Y en ese momento lo que estaba pasando por mi mente es la respuesta a tu pregunta es, yo en este momento como productor puedo decirle al director no. Le puedo decir, ¿por qué no? Y ese es esa es la respuesta y eso es lo que queremos que sea el gran mensaje de esta película. En que estamos siendo iniciados todos ahora, como colombianos, como país, como humanidad. ¿En qué estamos siendo iniciados después de una pandemia? ¿En qué estamos iniciados ante la realidad de lo que estamos viendo en el planeta, en el mundo día a día? Y en este caso, desde la pequeña cancha que jugamos acá, para compartir después, estamos iniciados en un trabajo de equipo, un trabajo colaborativo delante y detrás de cámara. Entonces, si eso es una pregunta, quería compartir esa respuesta. Buenas, Joaquín de Cinema CN, cinéfilos. Me parece, muchas gracias a Prime por poder tener la oportunidad de verla en una sala de cine. Muchos directores dicen mi película va a sala de cine y no va a plataformas. En realidad, aquí uno ve todo. Y ahí mi pregunta quería, si me pudieran explicar un poquito de dónde sale la colorimetría, que me parece que estamos viendo una novela gráfica perfectamente, está trasladada, los colores que utilizaron, la lluvia, me pareció increíble. Es como ver un cómic, pero en imagen real. Muchas gracias. No, pues es que es el trabajo colectivo, lo que decía Rodrigo, y teníamos a dos personas que son excepcionales, que son Camilo González, que es el director de fotografía, y Sara Millán, que es la diseñadora de producción. Lo más interesante es que todos somos fanáticos de Mendoza y todos somos fanáticos de las novelas gráficas y de las novelas gráficas de Mario. Y poder tener a Proyecto Frankenstein, que son quienes hacen las novelas gráficas de Mario, éramos como niños chiquitos. Y ellos también como, esperen, van a hacer una película como una novela gráfica. Nosotros sí. Entonces todos felices tratamos de aportar en paleta de color, ¿cierto? La posibilidad de construir el backlog nos permitió construir la arquitectura como podría estar en una novela gráfica, ¿cierto? Que aún en el cine normalmente es como, te toca filmar ahí está el permiso. Y uno como, no, aquí estaba diseñado desde un comienzo con los chicos que nos hicieron los concepts, con Keiko y con Heidi, pero esa concepción de las ideas y del universo, éramos todos trabajando juntos y dibujando como si fuéramos niños. Y yo creo que eso es lo que se ve en pantalla, ¿cierto? Que no estamos peleando por un permiso para poder filmar en cierta parte del centro de Bogotá. Todo fue diseñado. Y eso es lo que permite que para nosotros es un lujo. Es algo que no estamos acostumbrados a tener en Colombia, ¿cierto? Y mucha gente dice, bueno, eso es Hollywood. ¿Cómo va a ser Hollywood poder sentarse a diseñar, ¿cierto? A tener el lujo de pasar meses enteros decidiendo el apartamento de Frank, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el apartamento de Frank? ¿Cómo va a ser el apartamento de Gaby? O sea, todo lo que ustedes vieron está diseñado, ¿cierto? Tomándonos el tiempo de que sí se sintiera como que estuviéramos viendo un universo como en una novela gráfica, ¿cierto? Que cada rincón tiene su universo. Y el departamento de locaciones hizo un trabajo increíble encontrando las cuevas, ¿cierto? Y había retos que podrían pasar desapercibidos, como el mismo ring que ustedes vieron en la película. Fue un ring que construimos en la antigua asamblea de Cundinamarca. ¿Quién se iba a imaginar poner un ring ahí? Pero apenas llegamos a ese sitio dijimos, ahí va a ser el ring, ¿cierto? Y sabíamos que la gente va a ver la película y no va a ser un ring cualquiera. Cualquier rincón de la película les va a traer elementos que son de alguna manera, digamos que iconográficos. Y creo que eso es un poco lo de la novela gráfica, que cada viñeta fuera iconográfica, ¿cierto? Es un lujo que no nos podemos dar todos los días acá, pero por fortuna digamos que Amazon nos dejó jugar, nos dio la cancha para que hiciéramos lo que quisiéramos, y eso ese es el resultado. Los iniciados es el resultado que hubieran confiado en nosotros. Y con eso vamos a cerrar, y solo quiero decir gracias a todos ustedes.
Creo que la película una vez más demuestra que el lema de Amazon Studios es ser la casa del talento. Y por eso a la pregunta de la periodista de que cuando vino a Amazon a hacer el backlog, por supuesto que pensamos en los números, por supuesto que pensamos en el presupuesto, pero fuimos más allá. Fuimos a entender la visión de un director, de un productor, de un director de fotografía, y cómo todo eso se iba a apreciar después y creer en sus ideas y va a lograr esto que estamos hablando hoy aquí emocionadamente sobre la película. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Cinemateca Distrital, a Gen, a Rodrigo, a Pipe, a Ana, a José, a Jefferson. Un placer estar aquí.